Muy buenas tardes. Le habla Luis Fernando Castaño Botero, predicador de la Iglesia de Cristo. Hoy quiero compartir con ustedes un tema sobre el amonestarnos los unos a los otros. Pero para poder amonestarnos los unos a los otros es muy necesario que confesemos nuestros pecados. Antes quiero invitarlos a que escudriñemos la palabra de Dios, siempre recordándoles que somos miembros de la Iglesia de Cristo, que buscamos es compartir con ustedes sobre la gloriosa palabra de Dios. Les quiero compartir un pequeño canto. Vamos a ver cómo nos va con este canto aquí. Vamos a ver. Quiero recordarles también que el día martes tenemos estudio, el día jueves a las 6 de la tarde, el día martes. Y el día jueves lo tenemos el estudio el día jueves tenemos estudio, pero es en el día jueves tenemos un estudio y el día martes también tenemos estudio. Nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana y el domingo a las 6 de la tarde. Vamos a ver. He explicado que no podemos amonestarnos los unos a los otros si no confesamos nuestros pecados. Y para poder confesar nuestros pecados es muy necesario que siempre que tomemos en cuenta es que el confesar nuestros pecados es un mandamiento de parte de Dios. Dice así la palabra del Señor. Confiésense sus transgresiones unos a otros y oren unos por otros, para que sean sanados, porque es grande el poder de la oración que un justo hace. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confiésense. Ojo, el confesarse es un mandamiento de parte de Dios para los cristianos. El confesar los pecados es muy necesario porque cuando confesamos nuestros pecados, como hablaba hoy en la mañana, somos sanados internamente. Y cuando somos sanados internamente, mi hermano y mi hermana, tenemos una gran ventaja. ¿Y saben cuál es? Es que nuestro interior se va renovando, nuestro interior se va transformando día con día. Por eso el escritor sagrado nos enseña de que es necesario que confesemos nuestros pecados y ojo, uno a otro, o sea que yo confieso mi pecado con un hermano que le tenga confianza. Esto es muy importante cuando se trata de confesar los pecados. Hay que buscar a un hermano o a una hermana que tenga experiencia, que sea maduro. No un hermano que usted le cuente sus problemas y después anda publicándolo con todos los hermanos. No, tiene que ser una persona de confianza y escuche lo que dice el pasaje, confiésense. Eso implica que yo confieso mis pecados y yo te confieso mis pecados y tú confiesas mis pecados. A ver, yo te confieso mis pecados y tu deber es confesar mis pecados, tus pecados también. ¿Por qué? Porque dice, es una confesión mutua entre ambas partes. Y esto tiene que quedar muy claro. Proverbios 28:13, observen lo que dice. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dos datos muy importantes yo quiero recalcar aquí con estas palabras. Ojo a esta palabra. Dice,
El que encubre es tapar, es cubrir, es tapar para que nadie lo vea. Entonces dice, el que encubre sus pecados no prospera. Yo pregunto, ¿será tal vez esta una de las causas que muchos hermanos pasan 5, 10, 20 años y nunca prosperan en sus vidas? Tanto física, material y principalmente espiritualmente. Y ojo a esto, si mi vida no crece espiritualmente, tengo un problema. Físicamente tampoco voy a crecer. Porque si estoy de estado de mal ánimo, si estoy deprimido, no voy a tener ganas ni de trabajar, ni de limpiar la casa, ni de salir a buscar trabajo, ni de hacer algo por la vida. Y escuche, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa. Aquí hay otra palabra muy importante. Y, escuche esta palabra, y se aparta. No basta solamente con decir yo he pecado. Es que el confesar nuestros pecados implica que haya un cambio de actitud, que haya un arrepentimiento de parte de nosotros. Hermanos, recuerden esto por favor. Es muy importante este dato. Si usted y yo no confesamos nuestros pecados, no prosperamos. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, observen este otro pasaje. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ojo, si confesamos nuestros pecados, Dios, o sea, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y escuche, limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, cuando yo no confieso mis pecados, me lleno de maldad. Wow. Ahora, qué importante, quiero que observen todos la imagen que hay aquí. Una mujer implorando a Dios su ayuda. Una mujer que implora a Dios que le ayude. Qué especial es este dato. Esto me da a entender mucho a mí. Me da a entender que realmente la Biblia es clara cuando dice que si confesamos nuestros pecados. Escuchen, esta mujer ora. La Biblia no me dice esto otro. Esto no tengo que hacerlo. Ojo, esto no hay que hacerlo. La Biblia no me manda a ir a confesarle a un hombre mis pecados para que me perdone. Como, bueno, no quiero decirlo, pero tengo que explicarlo. Como la práctica que el catolicismo tiene, que hay un hombre detrás de un cubículo, él está adentro y aquí viene todo el mundo a confesarle los pecados a él. No, la Biblia dice que confesemos nuestros pecados. Yo confieso mis pecados y tú confiesas tus pecados. Es algo personal. La confesión auricular a un hombre para que me perdone, eso no existe. La Biblia no habla de eso. La Biblia dice que por medio de Cristo yo tengo acceso directo al reino de los cielos. Tengo acceso directo al cielo mismo. Pero es muy importante confesar nuestros pecados. Y para poder confesar nuestros pecados tenemos que llenarnos de una gran virtud. Y es humildad. Sí, me escucharon todos, de humildad. Que a veces nos hace falta tanto a todos nosotros ser humildes. Cuando dice confiesa sus transgresiones unos a otros, es amonéstesen, ayúdesen, socórrasen. ¿Es tan fácil confesar los pecados a Dios? Claro que sí. Pero qué tan difícil es confesar los pecados los unos a los otros. Y esto es una práctica urgente que tenemos que hacer. Y para poder llevar a cabo esta práctica tan urgente, mi hermano y mi hermana, tenemos que ir aprendiendo a ser maduros. ¿Me escucharon todos? Maduros. Porque el confesar implica madurez.
Yo tengo que entender que cuando mi hermano peca y me pide perdón, perdón es olvido. Dios, cuando yo cometo un pecado, Dios se olvida de mis pecados. Y grábese en este detalle. Dios se olvida de mis pecados. Si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndelo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Y cuando has ganado a tu hermano, no tiene por qué mi mente está recordando, es que el hermano me hizo tal cosa, es que el hermano Fernando me dijo tal y tal cosa. No, el confesar significa pedir perdón, significa que yo estoy arrepentido. Y cuando yo estoy arrepentido, eso significa olvido. Malaquías 7:19 dice que él agarra nuestros pecados y los tira al fondo del mar. Quiero explicar algo muy importante también aquí en esta otra palabra. ¿Qué significa confesar pecados? Bueno, en el idioma griego hay dos palabras. Homologeo, que literalmente significa hablar la misma cosa, asentir o estar de acuerdo. Confesar en este sentido de admitir la culpa de la que se ha sido acusado. Y el resultado de la convicción interna es lo que dice 1 Juan 1:9. Ojo, existe otra palabra que es exhomologeo en el idioma griego. Es una forma intensiva de este verbo y significa confesar públicamente. Esto es libre y abiertamente. Se usa en un reconocimiento o confesión pública de pecados, como en Mateo capítulo 3, versículo 6, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, dice que todos llegaban y confesaban sus pecados. En Hechos 19, 18 y en Santiago 5, 16 habla de confesar. Entonces hay dos maneras de confesar. Confesar los pecados a Dios es lo más fácil que hay. Y confesar los pecados públicamente. Pero ¿qué significa en sí que confesemos? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que la palabra de Dios me manda a hacer cuando me dice que confesemos? Primera de Juan dice, ¿qué debo confesar? Mi pecado. Ojo, es el primer detalle. Primera de Juan 5:19, confesando nuestros pecados. Santiago 5:17, vuestras ofensas, o sea, hay que confesar nuestros pecados, hay que confesar nuestras ofensas. Otra palabra que aparece es muy importante, para tomar, para tomar. Primeramente, es un paso en falso, es un hierro, es una caída al lado. Empleado éticamente, denota una infracción, una desviación de la rectitud y de la verdad. Ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 14, Mateo capítulo 6, versículo 15. Voy a leerles este pasaje porque es muy importante que entendamos esto. Mateo capítulo 6, para que entendamos en sí qué es confesar. Y hermanos, cada que usted quiera confesarle los pecados a algún hermano, busque a un hermano o a una hermana madura, a un hermano que tenga experiencia. No busque a un hermano recién convertido, no busque a un hermano inmaduro para que evite problemas. Vea lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta es palabra de Dios. Si usted quiere que Dios lo perdone, yo debo aprender a perdonar. En ese sentido significa esta palabra perdonar. Y esta palabra
significa confesar. Cuando confesamos nuestros pecados, buscamos que se nos otorgue el perdón. En ese pasaje se traduce como pecado, transgresión, delito, ofensa. Porque generalmente cuando confesamos tenemos que confesar estos 4 actos, o alguno de estos 4 actos. El pecado es errar el blanco. Transgresión es cuando hemos quebrantado un mandamiento de Dios. Delito, cuando hemos infringido la ley de Dios. Y ofensa, cuando mis actos han ofendido a Dios primeramente y también a la gente. Esta palabra no se limita a los pecados físicos y visibles. Y quiero recalcar algo muy importante. Esta palabra de confesar no se limita solamente al adulterio, a la borrachera o al robo, no, sino que incluye también los pecados del corazón. Yo pregunto, ¿alguna vez usted ha escuchado que un hermano en la iglesia se pare y diga, hermano, yo quiero que oren por mí y me arrepiento porque soy un envidioso? O hermano, yo quiero que oren por mí porque yo soy un hombre avariento. O hermano, yo quiero que oren por mí porque yo soy un hermano o una hermana chismosa. Nunca. A veces creemos que confesar es solamente, clasificamos los pecados y decimos que el pecador es el que roba, adultera, fornica, se emborracha. Esos son los pecadores. ¿Pero qué? De la envidia, de la rivalidad, de la avaricia, de los malos deseos, de las malas intenciones. Son pecados que ustedes no pueden ver en mí, pero que muchas veces están en mi corazón, hermanos. Y cuando la Biblia dice en Santiago capítulo 5, versículo 16, confesaos vuestros pecados, se refiere no solamente a los pecados que ustedes pueden ver en mí, sino aún los pecados que ustedes no ven en mí. Y eso es de tomarlo muy, pero muy en cuenta, hermanos. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque muchos hermanos deben confesar el pecado de tener, un ejemplo, una mala actitud. Hermanos que a toda hora están criticando. Ay, qué pereza, tanto tiempo que dura el hermano predicando. Ay, el hermano Julano cantó muy mal hoy. El hermano, ay, vea cómo vino el hermano vestido. Vea, esas actitudes son malas y hay que mejorarlas. ¿Algún hermano alguna vez ha confesado el pecado del mal carácter? De disposiciones negativas, de palabras o diálogos que promueven contienda o división entre los hermanos. Es pecado cuando decimos la táctica del pecador que no quiere confesar sus pecados es, hermano, le voy a decir algo, pero no se lo diga a nadie, que quede aquí entre usted y yo. No, hermano, eso es un chismoso, una chismosa, y es pecado. Y hay que cortar de raíz con esas cosas. Por eso la Biblia dice, confesaos vuestras ofensas. Escuche esto. Confesaos vuestras ofensas. Santiago 5:16. Confesaos vuestros pecados. Primera de Juan 1:9. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchos hermanos que siempre están así, Señor, te damos gracias, bendícenos y ayúdanos. Esos hermanos que nunca quiebran un vaso son los que se creen tan buenos para estar siempre señalando a todo el mundo. Pero no pueden ver su ceguera espiritual de que son hermanos que causan división, intrigas, dañan la integridad de las personas. ¿Me están entendiendo? Por eso es muy importante que tomemos en cuenta esta palabra que nos enseña el Señor en el Nuevo Testamento. Hay que confesar el pecado mismo. No se vale cuando a veces un hermano viene y dice, hermanos, es que quiero pedir perdón porque he pecado. Ok, si es que quiere confesar sus pecados, debe especificar qué clase de pecado. No, tampoco es que va a especificar con puntos y comas. Fue que hice esto, fui a tal lado, me robé esto, me lo gasté. No, pero sí decir, hermano, he pecado, hice tal pecado. Y punto, ahí murió. Y tenemos que aprender, hermanos, a ser misericordiosos. El hombre que confiesa sus pecados recibe misericordia de Dios. Yo digo, Dios mío, gracias Señor te damos
Porque nosotros los seres humanos no nos toca que juzgar a nadie. Porque saben una cosa, usted y yo somos muy buenos para recibir misericordia, para que nos den misericordia. Pero somos tan malos para cuando tenemos que dar misericordia. Y por eso es que muchas veces no confesamos los pecados. Y esta práctica se ha olvidado en el 90% y cuidado, si no en el 100% de las iglesias de Cristo en todo el mundo. Cuando pecamos, debemos confesar el pecado mismo. Es decir, admitir que cometimos ciertos pecados específicos. Y es necesario tener una convicción interna de haber pecado. O sea, una actitud de reconocer que yo he pecado y que luego que yo he reconocido que he pecado, confesar ese pecado. Porque si no, mi alma no prospera. Proverbios 28 dice que el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa, su alma prospera, hermanos. Ay, Señor, tenga misericordia de nosotros. Obviamente, hay que ser muy claros, no podemos obligar a ningún hermano o a ninguna hermana que haga esto. Esto es una actitud, sencillamente, es algo que debemos hacer, pero debe nacer del alma. Y sabe, los que escucharon el sermón que yo di hoy en la mañana, cuando estuvimos hablando del corazón de piedra y el corazón de carne, precisamente cuando mi corazón se convierte en un corazón de carne sensible a la voluntad de Dios, eso hace que yo confiese mis pecados y que me renueve. Grabes esta palabra, hermanos. El confesar nuestros pecados tiene que ver con el renovar nuestra mente. No podemos confesar nuestros pecados si no estamos renovados, si no estamos transformados. No es una actitud de confesar pecados cuando un hermano llega y dice, bueno, hermano, si usted cree que yo lo ofendí, perdóneme. No, mejor no pida nada. Eso es falacia, hermanos. Cuando un hermano llega y le dice, hermano, si usted cree que yo lo ofendí, no. Si usted cree que me ofendió, pídame perdón. Si usted no cree que me ha ofendido, entonces no me pida perdón. ¿Para qué me va a pedir perdón? Pero eso es una falacia cuando hay hermanos que quieren mostrarse que son tan piadosos y dicen, hermanos, si yo le he ofendido, o si yo he pecado, o si usted tiene algo contra mí, pues dígame, hermano. Siempre tenemos la actitud de tomar la actitud de, ay, es que yo soy tan pobre, yo soy tan bueno, es que yo no quiero ofender a nadie. Si yo lo ofendí, perdóneme, hermano. Y es tan peligrosa esa actitud, ¿saben por qué? Porque primero clava el puñal y después dice, ay, discúlpeme, perdóneme, no fue mi intención. Eso es pecado. Y un corazón malintencionado no prospera, hermanos. Por eso hay hermanos que pasan toda la vida mendigando perdón y misericordia. ¿Saben por qué? Porque no son capaces de reconocer los pecados que yo no puedo ver. Pero es muy importante que los pecados que ustedes no pueden ver en mí, yo aprenda a reconocerlos y me arrepienta. Y recalco, si yo no estoy dispuesto a decir en qué pecado, mejor no pida perdón, mejor no confiese nada. Porque el confesar los pecados es necesario especificar. ¿Y saben por qué es importante esto? Porque cuando confesamos el pecado es necesario explicar por qué o por qué motivo es que estoy pidiendo perdón. Porque si usted no explica el motivo, empieza la murmuración, el bla, 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 el dime y el que te diré. Y un detalle que debemos aprender es que cuando nos reunimos y un hermano pide perdón y se soluciona el problema con el hermano, la situación tiene que morir. ¿Saben por qué? Porque por eso se pide confesión de pecados. Por eso es que
al hermano que reconoce la maldad que ha cometido, Dios siempre está dispuesto a darle misericordia, a darle ayuda, hermanos. No olviden eso. Josué le dijo a Acán, escuchen las palabras, Josué capítulo 7, versículo 19, declárame ahora lo que has hecho. Josué le dijo a Acán, cuando Acán dijo, yo he pecado, él explicó los detalles de su pecado. Lo puede leer en Josué capítulo 7, versículo 21, hermano. Cuando David dijo, pequé contra el Señor, en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 13, fue muy obvio lo que había hecho, porque el profeta Natán se lo había explicado en ese momento. Lo mismo está en 2 de Samuel 24, 10. David especificó, pequé contra el Señor. ¿Por qué? Porque ya sabía cuál fue el motivo. En Marcos 1:5, vea lo que dice, y salían a él. Cuando Juan el Bautista estaba predicando y bautizando, dice, y salían a él. Juan el Bautista estaba predicando, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados, escuchen, confesando sus pecados. Esto es una confesión pública. No simplemente que habían pecado, no. Era una confesión pública. Vea en Hechos capítulo 19, versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían, escuchen, confesando y dando cuenta de sus hechos. ¡Wow! En otras palabras, cuando confesamos nuestros pecados, tenemos que estar dispuestos a recibir las consecuencias. Dios me perdona, claro que sí, pero las consecuencias no me las puedo quitar. Cuando usted comete un delito ante la justicia, le hacen un juicio, y aunque si es declarado culpable, ya cuando usted salió de pagar la condena, queda libre, pero el pago no se libra, la consecuencia no se puede librar. Hechos 19:5, Hechos 19:18. Y muchos de los que habían creído venían confesando sus pecados. Qué bendición más grande esta. Quiero devolverme aquí un momentico para que ustedes vean algo importante. Ojo a esto. Tenemos que dar cuenta de lo que hemos hecho, hermanos. ¿Es tan difícil? ¡Wow! Claro que es difícil dar cuenta de lo que hacemos. ¿Saben por qué? Porque a ver cómo lo explico para que no suene tan feo esto. Es una manera de cómo nosotros tenemos que aprender siempre a que cuando un hermano ha cometido una falta y este hermano está dispuesto a enmendar su camino, tenemos que aprender a ser misericordiosos. Si algún miembro se aparta de la congregación y después de un tiempo regresa y quiere confesar su pecado, tenemos que ayudarle, no condenarlo, hermano. Tenemos que extenderle la mano, no ser como verdugos, porque el problema es que muchas veces hay hermanos que utilizan la Biblia como verdugos solo para condenar y señalar, pero no se condenan y no se señalan ellos mismos. Y un hermano, cuando se ha alejado de la iglesia, sencillamente él puede llegar y decir, he pecado porque me he dejado de reunir en la iglesia. Ya, no necesita explicar nada más. Y debe recibir el perdón de toda la congregación. Esto es muy importante. Tal vez, dependiendo la causa por la cual se hubiera apartado, es muy necesario que a veces la persona tenga que especificar el pecado.
Por ejemplo, si dejó de reunirse porque había cometido adulterio, ya fue algo público, o porque había dejado a su esposa, o por otro motivo aparte que era negligencia, debe confesarlo. La confesión de ofensas no sería simplemente el dejar de congregarse. El, el dejar de congregarse, en este caso específico que estoy citando, es ¿por qué dejó de congregarse? Porque había dejado a su esposa, o porque estaba bebiendo, o porque estaba trabajando, por otras causas. ¿Entienden? Entonces, todos estos detalles tenemos que ir aprendiéndolos, porque la Biblia me manda que debemos ser hermanos y hermanas que están dispuestos a seguir siempre adelante. Hay una costumbre que legalmente tengo que enseñarlo y explicarlo. La Biblia no enseña eso. Es una práctica que aún en muchas iglesias, muchos hermanos han querido implementar, que cuando un hermano quiere volver a congregarse, tiene que pasar al frente. Bueno, no existe un pasaje en la Biblia, o si alguno de ustedes tiene algún pasaje que me explique, ok, esto es algo, es una tradición y una conveniencia. Ojo, es algo tradicional y conveniente que a veces, dependiendo de la clase de problema que hubo, el hermano pase al frente o la hermana y expliquen. Pero la iglesia, y esto quiero recalcarlo porque las iglesias de habla inglesa originaron hace años la práctica de que los miembros que querían confesar sus pecados pasaran al frente. Y esta práctica se ha extendido en otros países. Pero no es una práctica que sea una práctica bíblica. Yo quiero recalcar eso. No existe un pasaje en la Biblia donde me exija o exija a algún hermano que el hermano tiene que pasar al frente y exponer su pecado. Esto es algo voluntario y va a depender siempre del grado de conciencia y madurez de cada uno de nosotros. ¿Qué es una práctica buena? Bueno, es una práctica buena. Si se practica lo que Dios quiere y si no se abusa, debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros. Hay pecados que afectan a la congregación, como en 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. ¿Me comprenden? Otro detalle que quiero recalcar, hermanos, es cuando un hermano deja de congregarse, cuando un hermano se emborracha, cuando un hermano anda mal, es correcto que estos hermanos confiesen sus pecados. Pero esto tiene que ser algo muy bien manejado, porque a veces hay hermanas que dicen, hermano, yo quiero hablarle a los hermanos, y resulta que empiezan y quieren dar como un sermón. Y siempre es, si ustedes creen que yo he pecado, pido perdón. ¿Entiende? Y no, hermano. Entonces, ojo a esto. Jesús enseña en Mateo 5, 23 y 24 que debemos reconciliarnos los unos, reconciliarnos lo más pronto posible con el hermano con el cual tenemos problemas. Mateo capítulo 5, Mateo 5, 23, y quiero leérselo porque lo tengo aquí a la mano. Ojo, vea lo que dice Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es dura esta palabra, porque hay hermanos en las iglesias que se odian, no se soportan, que no se aguantan, y sin embargo vienen, participan de la cena del Señor, y vienen y participan de todo como si no hubiera pasado. ¿Y qué de este mandamiento? Que si tú vas a ofrendar y tienes algo, y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, primero arregla la cuenta con tu hermano. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ojo, si tú, y este pasaje me llama mucho la atención porque
No es que yo tenga algo contra mi hermano. El pasaje dice, si tú ves que tu hermano, escuche esto, si tu hermano tiene algo contra ti, yo tengo que ir a buscarlo. Yo no soy el culpable, pero yo veo que mi hermano tiene algo contra ti, contra mí, entonces yo lo voy a buscar. Y dígame si no es algo difícil, porque no lo hacemos, hermanos. Y es una práctica que conlleva el amonestarnos unos a los otros y a confesar nuestros pecados. Esto debemos empezar a practicarlo. Y obviamente son prácticas que generalmente muchas veces se han ido dejando. ¿Y por qué se han ido dejando? Porque nos hemos dejado influenciar por el mundo. El mundo viene y nos dice, ¿usted por qué tiene que pedir perdón? Que venga ella y le pida perdón a usted. Que venga él y le pida perdón. Y esa influencia se ha metido dentro de la iglesia. Y por eso es que hoy en día las iglesias, cuando un hombre peca contra su mujer cuando la mujer peca contra el hombre, no pasa nada. Ahí se arreglan y listo. Y vienen y se congregan y como si no hubiera pasado nada. ¿Qué pasa cuando yo me porto mal en mi trabajo? Cuando yo me robo los impuestos. ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Qué pasa cuando yo no soy honesto con la gente que trabaja conmigo? A veces creemos que cuando ofendemos a un hermano, ofendemos solamente a un hermano. Y no, ofendemos es a Dios. Y toco este punto y lo recalco mucho dice, si tu hermano, ojo, si allí te acuerdas de que tu hermano tiene, repito, si tu hermano tiene algo contra ti, Mateo 5:23. Si yo me doy cuenta que mi hermano tiene algo contra mí, soy yo el que tengo que buscar cómo solucionar el problema. Hermanos, es el momento en el cual debemos pensar muy bien lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque Dios quiere ayudarnos. ¿Cuál es cuál es el procedimiento? ¿Cuál es, ¿Cuál es el procedimiento que la iglesia debe llevar a cabo? Bueno, ya lo perdonaron, ok. Si alguien pasa al frente para confesar algún pecado, es importante reconocer el papel de la iglesia. Cuando la persona se arrepiente de su pecado, lo confiesa a Dios, pide perdón, Dios lo perdona inmediatamente, hermanos. ¿O no? ¿O hay alguien que no crea eso? Si yo, si yo cometo un pecado y pido perdón a Dios, Dios me perdona así, inmediatamente. Pero yo pregunto, ¿por qué será que nosotros, los seres humanos, y hablo de los cristianos, porque saben algo muy importante, que los religiosos somos los más duros para poder darle perdón a los demás? La gente mundana como que no le presta mucha atención y dice, sí, me ofendiste, está bien, yo te perdono y listo. En cambio, como que el mundo religioso es más resentido, se resiente más y le cuesta más perdonar. ¿Y sabe por qué hablo de esto? Porque todos los días hablamos de perdón, pero no lo practicamos. En el momento en que una persona se arrepiente, en ese mismo momento puede pedir perdón a Dios y recibir su perdón, que esto quede claro para todos, hermanos. Entonces, cuando pueda, y desde luego lo más pronto posible, debe confesar su pecado a las personas afectadas. ¿Por qué? Porque a veces un problema grave que hay con esto es que el hermano viene y pide perdón y sin embargo como que los hermanos sufren de amnesia. No son capaces de perdonar lo que el hermano o la hermana hizo. ¿Y saben por qué? Porque les hace falta aprender el dar misericordia, el dar compasión. Hermano y hermana,
Yo no quiero agotarlos más, solo quiero decirles, es momento de dos cosas. Concluyo diciendo tres cosas. Necesitamos confesar nuestros pecados, número uno. Necesitamos amonestarnos unos a otros. Y necesitamos reconocer que perdón es olvido. Cuando yo perdono a mi hermano, no tengo por qué volver a estar encima con las mismas actitudes. Confesemos nuestros pecados, amonestémonos unos a otros, ayudémonos, hermano. La iglesia debe perdonar, hermano. La iglesia debe perdonar siempre. La iglesia debe perdonar siempre al pecador. La iglesia, a ver si puedo explicar. La iglesia no tiene el... A ver cómo lo explico. Porque a veces como que la gente cree que la iglesia hace el papel de Dios. Y no, la iglesia no hace el papel de Dios, hermano. La iglesia es un lugar donde nosotros nos reunimos, trabajamos y llevamos a cabo la obra de Dios. Pero la iglesia la iglesia no hace el papel de Dios. O como un cura. El cura, usted va y le confiesa los pecados al cura y dice, yo te perdono. Rece 4 Ave Marías y ya. No, no funciona de esta manera. La iglesia no perdona a nadie. Es Dios el que perdona mis pecados. Es a Dios el que le tengo que dar cuenta. Si un hermano viene y me dice, hermano, yo me arrepiento y confieso mis pecados, ¿cuál es el problema? Hermano, ¿usted creyó lo que el hermano dijo? Yo no creo que el hermano se haya arrepentido. No es mi problema si se arrepintió o no. Él confesó. Si es hipócrita y está mintiendo, es problema de él con Dios. Dios le va a dar cuentas. Él tiene que darle cuentas a Dios. Pero el problema es que muchas veces queremos tomar el papel de Dios. Y usted y yo no somos Dios. Y antes de que condene a alguien, hermano, cuando usted haga así, recuerde que hay 3 dedos que lo están señalando a usted. Y esta lección la he aprendido después de casi más de 30 años que yo llevo a estar predicando, de ver a tanta gente que condena. ¿Y sabe cuál es el problema más grave? Que muchas veces se lucha mucho para que la gente venga a la iglesia. Y cuando están dentro de la iglesia, los mismos hermanos luchan para sacar a la gente de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque se les ha olvidado el principio que Miqueas capítulo 6, versículos 6 y 8 dice, ¿con qué me presentaré delante del Señor? ¿Con novillos, con ovejas, con vacas, con grandes sacrificios? No, señores. El único sacrificio que quiere el Señor es que practiquemos justicia, misericordia y compasión. Con estas 3 cosas me presentaré ante el Señor. Miqueas capítulo 6, versículos del 6 al 10. Léase ese pasaje en su casa. Si usted no aprende ese principio, usted no va a poder prosperar. Y recuerde, el que confiesa sus pecados, prospera. Pregúntese, hermano o hermana, ¿por qué ha vivido tantos años usted en la ruina? ¿Por qué ha vivido tantos años en la miseria? Esa respuesta solamente la puede tener usted en su vida. Que Dios les bendiga. Se despide de ustedes Luis Fernando Castaño Botero, predicador de la Iglesia de Cristo. Estamos en Costa Rica, Opala. Los invitamos para que el martes a las 6 de la tarde nos acompañen en estas transmisiones que estamos haciendo, el jueves a las 6:30 y el domingo a las 10 y 6 de la tarde. Dios les bendiga ricamente a todos ustedes, mis queridísimos y estimados hermanos. Y recuerden algo muy importante, que el amor de Dios es tan grande que ha sido capaz de ayudarnos para que podamos siempre alabar y bendecir
su santo y hermoso nombre. Dios quiere ayudarnos. Nunca olviden eso, hermanos. Si usted no está dispuesto a que Dios lo ayude, déjeme decirle que Dios sí está dispuesto a darle a usted el perdón de Dios. Vamos a ver, es que ahorita no pude poner un himno. Vamos a ver si ahorita sí lo puedo poner. Que Dios bendiga sus vidas y les conceda bendición. Cuando andemos con Dios, recuerde que somos miembros de la Iglesia de Cristo y tenemos culto los martes, los jueves y los domingos. Hechos 11:26 dice que en Antioquía por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos. Los cristianos pertenecieron a la Iglesia del Señor. La Iglesia del Señor no es evangélica, no es católica, no es testigo de Jehová, no es mesiánica, es el cuerpo de Cristo. Que Dios les bendiga a todos.